Y si algunas celebridades que crees conocer han estado ocultando una parte esencial de su historia, detrás de la fama y las cámaras, varias figuras públicas enfrentaron luchas de identidad y decisiones que cambiaron sus vidas. En este video descubrirás historias reales, momentos decisivos y el camino de celebridades transgénero que probablemente no sabías que lo eran. Caroline Cossey. Caroline Cossey nació en Inglaterra en una época en que ser diferente podía convertirte en blanco de ataques. Desde muy joven comprendió que la visibilidad no siempre significaba libertad. A veces significaba peligro. La belleza se convirtió en una especie de escudo. El modelaje le ofreció un camino limitado pero real. Existir por su trabajo y no ser interrogada por su identidad. Durante un tiempo, ese equilibrio frágil funcionó. Bajo el nombre de Caroline Cossey, construyó una carrera sólida en la moda y la televisión, e incluso apareció brevemente en la película de James Bond de 1981 For Your Eyes Only. El papel fue pequeño, pero su significado fue profundo. Participaba en la cultura popular sin notas al pie ni explicaciones, simplemente como una mujer más. Todo cambió a comienzos de los años 80, cuando el tabloide británico News of the World reveló públicamente su historia transgénero sin su consentimiento. La noticia se presentó como escándalo, no como una violación de privacidad. El contexto desapareció y con él su seguridad. Los contratos se cancelaron. Las oportunidades se evaporaron. Lo que era una carrera prometedora se convirtió en advertencia. Cossey se retiró del foco público no por vergüenza, sino por necesidad. Más tarde decidió contar su historia y recuperar el control de su narrativa. No buscaba fama, sino respeto. Defendió que la privacidad no es engaño y que el consentimiento marca la diferencia. Su legado recuerda que la inclusión sin protección puede transformarse en otra forma de daño. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck nació como Ruby Stevens en Brooklyn, Nueva York, en un entorno de pobreza que marcó profundamente su infancia. Huérfana desde muy joven, aprendió que la supervivencia dependía de la disciplina, la independencia y el control emocional. La vulnerabilidad rara vez era una opción. Para ella, la actuación no representaba un sueño romántico, sino una profesión seria que le permitiría construir estabilidad y autonomía en un mundo incierto. Durante las décadas de 1930 y 1940, Stanwyck se consolidó como una de las actrices más confiables y respetadas de Hollywood. Destacó por interpretar mujeres inteligentes, decididas y moralmente complejas. Personajes que reflejaban una fortaleza poco común en el cine de la época. Mientras el público sentía conocerla a través de la pantalla, ella protegía cuidadosamente su vida privada. En el sistema de estudios, la imagen pública era esencial, pero la intimidad podía convertirse en riesgo. Los rumores sobre sus relaciones personales circularon durante años, sin que ella los confirmara ni los negara. En 1962, protagonizó Walk on the Wild Side, interpretando a la dueña de un burdel en una actuación sobria y poderosa que despertó nuevas especulaciones sobre su vida personal, especialmente sobre su larga amistad y colaboración con Helen Ferguson. Stanwyck se casó 2 veces y mantuvo una carrera activa durante décadas. Su legado demuestra que la discreción, la resistencia y la dignidad también pueden definir a una estrella duradera. Candy Darling. Candy Darling nació como James Lawrence Slattery en la ciudad de Nueva York, en una época en la que casi no existían palabras para describir la identidad de género y aún menos comprensión social. Desde joven supo quién era, pero sobrevivir requería paciencia y una cuidadosa construcción de sí misma. Creía que la elegancia podía protegerla,
y que el glamour podía abrirle puertas en un mundo que rara vez aceptaba la diferencia. En la década de 1960, entró en el círculo creativo de Andy Warhol, conocido como la Factory, participando en cine experimental y proyectos artísticos con una presencia tranquila pero firme. Candy no buscaba escandalizar, buscaba legitimidad como actriz. Participó en películas como Flesh y Women in Revolt, inspirándose en las estrellas clásicas de Hollywood y soñando con una carrera en el cine comercial. Mientras otros celebraban la provocación, ella aspiraba a la aceptación. Ese futuro se interrumpió cuando le diagnosticaron linfoma a comienzos de los años 70. A medida que su salud empeoraba, la atención pública no disminuyó. Las entrevistas continuaron y su imagen siguió siendo observada. La enfermedad no trajo privacidad, sino mayor exposición. Cuando murió en 1974, con solo 29 años, sus sueños quedaron inconclusos. Con el tiempo, Candy Darling se convirtió en un símbolo cultural de belleza y prómita interrumpida, recordándonos lo frágil que puede ser el reconocimiento y lo fácil que es convertir a una persona en mito antes de permitirle vivir plenamente. Jessica Alves. Jessica Alves entró en la vida pública como espectáculo mucho antes de ser reconocida plenamente como persona. Nacida en Brasil y conocida posteriormente en el Reino Unido, fue presentada por los tabloides y la televisión como una figura definida por su apariencia más que por su identidad. Durante años, la narrativa mediática trató su cuerpo como un proyecto en constante transformación. La cirugía estética parecía ofrecer control, aceptación y pertenencia. Sin embargo, creó un ciclo en el que la atención pública premiaba los cambios cada vez más extremos. La fascinación del público difuminó la línea entre interés y presión. Los riesgos médicos aumentaban mientras la exposición continuaba. Era visible en todas partes, pero pocas veces comprendida. Ese ciclo se rompió tras varias complicaciones quirúrgicas graves que afectaron su salud. En 2020, Alves anunció públicamente que era una mujer transgénero, explicando que muchas de sus modificaciones anteriores habían sido intentos de representar una masculinidad que nunca se sintió auténtica. Esta revelación dio nuevo significado a años de atención mediática. La reacción del público fue dividida. Algunas personas ofrecieron apoyo, mientras otras continuaron viendo el espectáculo que la había hecho famosa. Alves describió su transición no como una reinvención, sino como una alineación con su verdad. Su historia refleja una paradoja moderna. Alguien puede ser extremadamente visible y aún así no ser comprendido. Su legado invita a reflexionar sobre la relación entre fama, identidad y cuidado en la cultura contemporánea. Hunter Schafer. Hunter Schafer creció en Carolina del Norte, donde las expectativas sobre el género eran estrechas y discretamente impuestas. Desde joven comprendió que, en ocasiones, sobrevivir significaba moderación más que confrontación. El dibujo y el arte visual se convirtieron en refugio, la observación atenta en estrategia. Aprendió a avanzar sin sentirse obligada a explicarse constantemente. El modelaje abrió puertas profesionales, permitiéndole una presencia pública sin confesión permanente. Luego llegó la actuación, asumida con la misma intención cuidadosa. Cuando la serie de HBO Euphoria presentó a Jules Verne, Schafer ofreció una interpretación que evitó el estereotipo. Jules no era una lección ni un símbolo, sino una joven compleja que experimentaba deseo, duda y contradicción. Esa negativa a simplificar la experiencia transgénero fue parte esencial del impacto cultural de la serie. Antes de alcanzar fama como actriz, Schafer fue demandante en el desafío legal contra la ley House Bill 2 de Carolina del Norte, criticada por restringir derechos de personas trans. Tras su éxito, ese activismo pudo haberla reducido a emblema político en lugar de reconocerla como artista. Schafer eligió la autoría. Coescribió episodios de Euphoria,
Desarrolló proyectos propios y seleccionó cuidadosamente sus apariciones públicas. Se negó a convertir el trauma en espectáculo. Así, transformó la visibilidad en una decisión consciente. Su trayectoria demuestra que la presencia deliberada puede ampliar espacios culturales sin renunciar a la identidad personal. Carmen Carrera. Carmen Carrera apareció por primera vez ante el público panameriano en el programa de competencia RuPaul's Drag Race, un escenario construido sobre la exageración, la persona y la performance. El público la conoció como una imagen segura, elegante y llamativa, mientras su vida interior permanecía fuera de cámara. La visibilidad abrió puertas, pero principalmente bajo las reglas de la industria del entretenimiento. El personaje era celebrado. La mujer detrás de él, menos comprendida. Con nuevas oportunidades en la televisión y la moda, los límites de esa visibilidad se hicieron evidentes. Los medios continuaron describiéndola desde el lenguaje del drag, incluso cuando su identidad personal se definía con mayor claridad. La industria aceptaba la apariencia, pero evitaba reconocer plenamente la realidad. El punto de cambio llegó cuando Carrera hizo pública su transición y pidió ser reconocida como mujer. La respuesta social no avanzó al mismo ritmo. En 2012, una entrevista televisiva fue criticada por convertir su identidad en broma, mostrando lo fácil que la dignidad puede perderse en el espectáculo. Poco después, una campaña pública pidió a Victoria's Secret que la incluyera como modelo transgénero. La iniciativa recibió apoyo, aunque el cambio institucional fue lento. Carrera continuó construyendo su carrera como modelo, firmando con agencias importantes y apoyando a otras personas en situaciones similares. Su legado es la persistencia y la convicción de que la identidad no necesita permiso para existir. Christine Jorgensen. Christine Jorgensen nació en la ciudad de Nueva York, en una época en la que la diversidad de género casi no tenía lenguaje público ni comprensión social. Desde joven comprendió que la privacidad sería difícil de conservar. En lugar de confrontar al mundo abiertamente, buscó la alineación personal con paciencia y determinación. A comienzos de la década de 1950, viajó a Dinamarca para recibir tratamiento médico de afirmación de género, con la esperanza de regresar a Estados Unidos en silencio, simplemente como ella misma. Durante un breve tiempo, ese deseo pareció posible. Jorgensen habló con serenidad, evitó el sensacionalismo y describió su transición como un asunto personal. Sin embargo, la extensión nacional llegó sin su consentimiento. Los titulares de los periódicos presentaron su historia como una curiosidad, no como una experiencia humana. Las entrevistas se multiplicaron y el juicio público también. Lo que debía ser una transformación privada se convirtió en un debate nacional. La situación se intensificó en 1959, cuando Jorgensen se comprometió y solicitó una licencia de matrimonio en Nueva York. La solicitud fue rechazada debido a su certificado de nacimiento. La noticia se hizo pública y la presión mediática afectó la relación, que finalmente terminó. Su vida privada se convirtió en parte de una discusión legal y social más amplia. A pesar de todo, Jorgensen continuó hablando ante el público y educando a nuevas generaciones. Su legado demuestra que la dignidad puede sobrevivir incluso cuando la ley se niega a reconocer la identidad personal.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.